Muchas gracias, Alex. Buenas tardes a todos. Y de hecho, bueno, pues de esto se trata, de poder tener algunos próximos pasos muy concretos. Ha sido una reunión muy rica, muy llena de información valiosa de nivel científico y de las políticas. Y la pregunta es, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con toda esta información para, bueno, pues hacer que esta agenda de la prevención de la violencia pueda avanzar? Y tengo 4 puntos que recopilé de esta reunión. Estoy seguro, sin embargo, de que muchos de ustedes tendrán sugerencias. Entonces, vamos a hablar de estos 4 puntos. Ciertamente, uno es la asamblea, la resolución de la Asamblea Mundial que se ha tomado en esta última sesión. Tal vez algunos de ustedes digan, bueno, ¿qué tan bueno es una resolución? Pues de hecho hace mucho bien, más del que pueden sospechar. Y bueno, pues nuestra evidencia científica muy interesante es un documento que muestra un consenso entre todos los gobiernos del mundo, y en ese sentido pues establece una agenda y para ellos y para nosotros, la Organización Mundial de la Salud, para poder avanzar. De manera que es un documento muy importante que me emociona muchísimo. Ha sido, desde hace 10 años no hemos tenido una resolución sobre la violencia en este organismo. Y esto pues nos trae el informe de la prevención de la violencia, y este será la primera compilación de lo que sabemos como legislación en los programas de prevención en la mayoría de los países posibles. Así que, bueno, pues este sería un documento que identifica una situación y también las brechas, y por tanto establece una agenda para la acción futura. Y aquí, bueno, pues hablamos de los lineamientos de prevención, el trabajo con el desarrollo de la niñez, y con esto se incorpora todo este progreso que se hará en la próxima junta, en la próxima reunión en esta área. Y también en la última sesión, pues hablamos de la agenda de 2015, que es muy importante en el campo de la prevención de la violencia. Es una promesa para incrementar la acción en países de bajo renta y en apoyo para las dependencias de desarrollo en el futuro. Así que estar ahí es muy importante, y estar ahí de manera correcta pues también es extremadamente importante. Así que pues hay mucho que hablar. Una posibilidad sería pues trabajar en el grupo con la gente aquí, tal vez gente que no esté, y trabajar de manera colectiva en esa cuestión y tener propuestas listas para cuando llegue el momento y cuando se nos pida que proporcionemos información al respecto. Estas son algunas ideas que me gustaría que tuviéramos cuando hablemos de lo que ya hemos hablado. Y pues hemos estado pensando, ¿qué podemos hacer nosotros como grupo? Así que, bueno, quisiera que abramos aquí las sugerencias en este campo para pues la gente que está aquí representada en esta sala. ¿Hay alguna idea concreta, alguna sugerencia, María? Esta sugerencia procede pues un poco de la frustración de que, bueno, pues la base de datos este tema ha sido muy similar, con muy pocos países, muy pocos estudios que se han informado desde la cuestión global, y al hablar si hay hay problemas con la publicación en publicaciones especializadas. Tal vez debamos llegar a los editores de estas publicaciones especializadas, donde podría publicar esta gente y obtener pues sus opiniones sobre cuáles podrían ser las barreras para algunos de los estudios que seguramente pues se están llevando a cabo y que pueden ser muy prometedores, simplemente no se han publicado. Así que pues reunirlos y tratar de
hablar con ellos para decir qué podemos hacer para hacer nuestros informes. Y bueno, con esto podemos tenerlo en la base de datos y podemos comenzar a trabajar en algunas de estas cuestiones prometedoras, en estos programas prometedores o que de hecho pudieran tener éxito. Y esto poderlo traducir a otras áreas y poder replicar estos programas. Es una sugerencia concreta. Como decía el doctor, creo que en la primera parte la mayoría de las muertes violentas es por suicidio. Y aquí, bueno, pues tenemos que verlo todo desde los lentes de la salud pública y la investigación innovadora que hemos visto. Hay formas de abordar el problema y también abordar la cuestión del suicidio. Espero que podamos incorporar también el suicidio en este diálogo en el futuro. Quiero felicitarlo con pues esta reunión con tantos expertos y por crear esta conferencia. La prevención de la violencia es muy importante en la gente, en el trabajo de la OMS, y creo que en este momento es el momento en el cual puede hacerse mucho el impacto en términos de violencia y en términos de la creación de este trabajo en todo el mundo. Y los objetivos del milenio conforman todas las instituciones. Este es el momento de intentar utilizar este grupo, el poder de la OMS, de crear nuevas agendas para tratar de obtener un indicador fuerte en el desarrollo de los objetivos del milenio, algo que debe ser fácil, mensurable y algo que todo el mundo comprenda, como la tasa de homicidios. No puede ser algo muy ambicioso como las tasas de homicidio que se redujeron en 50% o se reducirán en 50% en 10 años o en 15, no sé. Y también buscar una reducción de 5% de la pobreza en el mundo. Me parece que es el momento de tomar acciones concertadas y tratar de crear una inercia dentro de este grupo, el grupo que se encuentra aquí dirigido por la OMS, para tratar de presionar esta agenda. Y no creo que esté lejos de lo que pensamos que pueda ser posible, pero eso me encantaría que se hiciera. Gracias, tal vez como para aclarar esto, porque estoy de acuerdo en la importancia de estar ahí, pero OMS, bueno, pues es un proceso que deben dirigir los gobiernos. Entonces, pues no nos vean tanto a nosotros, tenemos cierta influencia, pero es muy limitada. Son los gobiernos quienes deben comenzar a negociar esto, son quienes tienen el poder y quienes decidirán lo que se hace. Si usted, como yo, cree que esto es importante, entonces debemos tener muy claro que con quien debemos hablar es con los gobiernos. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Sara Bravo, soy parte de una organización civil. Y quiero referirme a los costos negativos que está teniendo para México la falta de evaluación. Y lo veo en dos perspectivas. Uno es conocer la efectividad de los programas de intervención que se están realizando para prevenir la violencia. Yo veo que hay muchos programas desde las instituciones públicas y desde las organizaciones sociales, pero que nos ha hecho falta conocer realmente el impacto, qué tan eficaces están siendo nuestras intervenciones. Y por el otro lado, estamos limitando nuestras posibilidades justamente por esta falta de evaluaciones, la posibilidad de acceder a financiamientos de organismos internacionales. Mi sugerencia es que se puedan compartir, que ustedes que ya tienen algunos estudios, metodologías, modelos para hacer esas evaluaciones, nos las compartan para que nosotros en México podamos tropicalizarlas, apropiarnos de ellas, adaptarlas a nuestros contextos y poder tener esas evidencias que también nos permitan subsanar estas fallas que estamos teniendo en este momento. Gracias. Me gustaría, de hecho, apelar la decisión de dar énfasis especial a las mujeres y a las niñas
en la declaración de la prevención de la violencia, pero también creo que hay consideración para mujeres mayores. Esta categoría también implica algunos problemas importantes en lo que se refiere a la medición. Y es lo que debemos abordar. Quien trabaja aquí como grupo de trabajo experto reunido en las Naciones Unidas en la semana pasada, pues ya comenzaron a hablar al respecto. Y me gustaría que también tengamos algo respecto de este proceso. Además, me gustaría saber que requiere que batallemos con otros temas relacionados con la violencia en mujeres mayores. Y tal vez sea un poco exótico para el oeste desarrollado, la parte hemisférica desarrollada. También habla del fenómeno de la adquisición de brujería contra las mujeres mayores y esto se utiliza como una justificación para abuso físico y homicidio. Gracias. Gracias por traer este punto tan importante. Aquí estamos hablando de los próximos pasos. ¿Qué podemos hacer como grupo de manera conjunta para avanzar con la prevención de la violencia? Una cosa muy específica, muy concreta es que la UNESCO, bueno, pues tiene un marco para la investigación en un tema específico y creo que podría ser una herramienta para resolver algunos de los problemas que se han visto y que es aplicar, por ejemplo, de manera conjunta para el financiamiento y también traer universidades de algunos países de ingreso o de renta baja y media, también coordinar la forma en que la agenda de investigación que podría aplicarse para el desarrollo. De manera que la propuesta sería trabajar con el grupo BPA, con la UNESCO, en lo que se refiere a la investigación para la prevención de la violencia. Y probablemente esto pueda trabajarse en un periodo bastante corto. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Morán y estoy aquí de México. La pregunta que yo quisiera hacer es, aquí se ha dicho que la violencia es de multicausal, que además requiere un enfoque de política pública integral multiseccional, de muchos sectores. ¿Cómo se podría incentivar la participación de la sociedad civil ante la falta en nuestro caso, en el caso de México, de instituciones de procuración de justicia que todavía dejan mucho que desear? Bueno, buenas tardes. Primero que nada, una felicitación por los trabajos tan interesantes y tan enriquecedores que se han presentado. Desde mi punto de vista y mi sugerencia es que no vayamos a olvidar la injerencia que debemos de tener desde la visión de determinantes sociales de los que habló el doctor Curi. Porque en el caso particular de promoción de la salud, nosotros tomamos como base lo que son la evidencia, los datos duros de las encuestas. Sin embargo, no hay que olvidar la parte y la visión anticipatoria de promoción de la salud. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos apostándole al trabajo en diferentes entornos con el desarrollo de habilidades para la vida que estamos contemplando todos los grupos etarios de acuerdo a la línea de vida. Entonces, si trabajamos esa parte, no vamos a darle prioridad a un grupo más que a otro. Debemos de ver una visión de género para trabajar con niños y niñas, con hombres y mujeres en los diferentes momentos de la vida. Entonces yo sí mi sugerencia es no olvidar el trabajo sobre determinantes sociales de la salud para que incidamos en aquellos determinantes estructurales que hablamos de pobreza, de educación, pero sí irnos en el entorno familiar como entorno inmediato, donde el individuo aprende a socializar, aprende a vivir, aprende a reproducir esquemas de violencia, incidamos ahí, pero desde una visión anticipatoria para que la gente no tengamos que irnos a atender, a ver la parte de la atención, sino incidamos previendo, promoviendo primero la salud para que no tengamos situaciones de violencia como las que estamos viviendo hoy día. Gracias. Gracias.
Pues en primer lugar, muchísimas gracias. De verdad ha sido muy enriquecedor y sobre todo he aprendido mucho. Estos enfoques holísticos nos han dado de veras otras luces. Tengo muchas expectativas para ver a qué se están comprometiendo ahorita los gobiernos y definitivamente esto es una tarea que nos va a quedar a todos los que estamos aquí y en nuestros países, darle seguimiento a lo que se van a comprometer. Realmente me preocupa muchísimo porque yo soy de Guatemala y a lo que vamos, de este año son alrededor de 600 mujeres que han sido violentamente muertas. Entonces, me preocupa muchísimo porque estamos todavía muy lejos en relación a esta erradicación de la violencia. Los enfoques holísticos, los sistemas de información que son sumamente importantes, pero me gustaría que para el próximo hito se hiciera énfasis en la salud, partiendo de la salud, en la salud mental, sobre todo si queremos prevenir. Tenemos que ver que la salud de la población realmente sea un pueblo sano. Y si hablamos de medición, sabemos que eso es todavía un poquito difícil de medir porque es algo bastante subjetivo, pero cuando se habla de capacidades y de todos estos apoyos, sobre todo los apoyos que dan la cooperación internacional. Cuando ahora que viene los desarrollos de 2015, ojalá que no se siga haciendo lo mismo. Me encanta cuando dicen que se va a medir, y esto es muy interesante, que es compromiso de todas las poblaciones, de veras, de dar seguimiento para no seguir haciendo lo mismo y de veras contribuir a esta prevención y sobre todo a la erradicación de la violencia en su amplio espectro. Gracias. Muchas gracias. También me gustaría a mí reunirme con las personas que han hablado sobre todo esto. Muchas gracias a los organizadores con estas conferencias de los 6 hitos. Ha sido muy importante. Yo considero que tenemos aquí toda la evidencia que requerimos basándonos en las presentaciones que hemos tenido. Hay indicadores muy fuertes y también evidencia para dar un sustento a estos indicadores. Así que finalmente nosotros ya tenemos en nuestras manos un paquete en el cual nosotros podemos seguir avanzando. Lo que funciona y lo que no funciona. En mi experiencia, yo que vengo de otro tipo de reuniones como esta, como el Dr. John Stedman, que finalmente es quien nos comunica y nos dice qué es lo que podemos nosotros dictar a nuestros distintos ministerios de gobierno y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que todos deberíamos estar haciendo, al menos en esta conferencia. Así que veo esto como el siguiente paso para que sigamos avanzando en el proceso. Bueno, justamente hablaba sobre el tipo de papel que tienen las ONGs para poder seguir avanzando con esta agenda de seguridad. Yo propondría ver qué tipo de pasos activos se pueden utilizar para seguir participando con todas las ONGs en esto de la violencia interpersonal, porque considero que ellos finalmente nos pueden dar una mejor razón e incluso un conjunto de habilidades mucho más valioso para poder nosotros ver todo ese tipo de prevención en la comunidad. Creo que mencionaste un tema muy importante, en el cual yo he estado pensando ya durante años, y creo que no es una solución concreta a esto, y creo que tenemos incluso aquí una sociedad vocal mucho más preparada para hacer ese tipo de prevención de la violencia. Creo que es una cuestión de fomentar más las capacidades y creo que también es algo que debemos estar nosotros considerando y tratar de pensar más y obtener más respuestas al respecto. Pero hay una persona aquí en México que hizo la pregunta al respecto de que de inicio no parecía tanto como los pasos siguientes. ¿Por qué? Porque más bien tiene que ver con la parte del enfoque multisectorial. Muchas veces hemos hablado de esto en el idioma. Bueno, finalmente sabemos que también es un reto para esto. Ustedes finalmente lo han entendido muy bien, ¿no? La OMS y el tipo de enfoque que tienen es el mejor que hemos visto hasta la fecha, sobre todo para la justicia penal. Tiene un ángulo totalmente distinto. Muchos de nuestros colegas en Canadá nos ven un poco extraño cuando escuchan que nosotros vamos a una conferencia mundial de la salud porque no entienden cómo es que podemos nosotros darle ese tipo de ángulo. Pero en Escocia, en otros países lo entienden. Creo que tenemos un buen punto para seguir haciéndolo en cuanto a qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta
para los pasos siguientes, pero no hay que nosotros quedarnos en nuestro propio silo. Yo considero que hay finalmente una meta que hemos estado nosotros hablando en estos 2 días. No tanto es la prevención, sino la erradicación de la violencia. Pero para esto se requiere que veamos 3 pilares: la prevención, la intervención y la supresión. Esto significa que hay otro tipo de actores en el sistema que a lo mejor podrán tener algún problema al respecto de esto. El modelo aquí puede ser una forma mucho más brillante de poderlo abarcar, pero no podemos nosotros excluir a los otros actores en la justicia, educación, policía, servicios sociales, otras partes de nuestro sistema, sino también hay que nosotros aportar algo. Creo que es justamente ahí donde nosotros vamos a encontrar una oportunidad conforme vamos avanzando. A mí me interesó lo que se dijo al respecto de la importancia de una resolución. Yo no podría estar más de acuerdo, pero en cuanto a sugerir que solamente nosotros tenemos que los gobiernos sean los que toman las decisiones, muchos de los gobiernos finalmente están un poquito en la oscuridad hasta que nosotros aparecemos con la respuesta. Finalmente lo que hace el gobierno es una recopilación de políticos, de legisladores. Entonces, entre más podamos nosotros darles información, podemos tener argumentos más persuasivos. Cuando tenemos otro tipo de socios multisectoriales, bueno, a lo mejor podemos tener más tipo de reacciones para poder ayudar a los problemas de la policía. También hay que ver que ellos vean que finalmente se acopla a su agenda. Ese es el compromiso que tenemos que tener. Pensé que eso puede ser una de las siguientes consideraciones que podemos tener para los otros pasos, para que la gente siga también aprendiendo de esos pasos. Y finalmente también podemos nosotros reunir todos estos grupos para que tengan un diálogo común y simplemente entonces podamos continuar. Creo que la gente distinta del gobierno aprecia los comentarios, de los vi sonreír, incluso no los quiero ofender ni mucho menos, pero simplemente para aclarar que no todos nos debemos de sentar y esperar a que los gobiernos tomen las decisiones. Creo que todos ustedes tienen contactos en el gobierno y también yo sé que los gobiernos ven qué tipo de consejo pueden tener los expertos, la OMS como secretaría. Bueno, no es el mejor lugar para a lo mejor tener influencia directa sobre la agenda del 2015. Con la Organización Panamericana de la Salud, pero una de las preguntas que creo del Path Forward es cómo incluir el tema de prevención de la violencia con la cobertura de salud universal. Yo creo que ese es el mensaje central que como salud podemos dar y creo que eso no le queda claro a muchos y creo que es algo que tenemos que tener un mensaje claro de pasar el tema de prevención de violencia o tratamiento de hechos violentos al tema de Universal Health Coverage. Bueno, muchas gracias a todos. Obviamente tienen muy buenas ideas y seguramente vamos a digerirlas para tratar de identificar qué podemos hacer con ellas. Pero obviamente las ideas no son para que la OMS lo implemente todo, sino para que todo el grupo trabaje en conjunto y no solamente partes del grupo. Es algo que tenemos que hablar en los siguientes meses y semanas para poder identificar qué ideas podemos implementar, quiénes van a estar involucrados en esta implementación. Gracias.